mayo de 1217, las fuerzas monárquicas de auxilio, lideradas por Guillermo el Mariscal, llegaron a retomar la ciudad controlada por los rebeldes. El futuro de Inglaterra dependía del éxito de esta misión. La segunda batalla de Lincoln. Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de Químico Gamer. Estamos retomando la campaña de Age of Empires 4 para PC. Ya no me acuerdo que es la transmisión número 5. Así es el episodio. Hola a Sigumex. Hola Sigumex. Vamos a jugar Age of Empires 4 en PC. Esta va a ser la misión número 5, más bien es el capítulo número 5. Hace un par de semanas andábamos jugando cuando se estrenó este juego. Lo dejé algunos días, pero aquí lo vamos a retomar. Bienvenidos a la matazón leales al rey medieval. el control del castillo de Lincoln, mientras que los rebeldes controlaban la ciudad al exterior. Los defensores tuvieron que defender el castillo hasta que llegaran refuerzos bajo el mando de Guillermo el Mariscal, caballero del rey. O no. Tenemos que esperar a que llegue Guillermo el Mariscal. Saludos a Allison. Hola Allison. O no. Tiene varios días que no jugaba esto. A ver, ¿cómo se jugaba esto? O no. Espérense que se... Configuración de barra de la derecha. Ahí está. Ala. Ese no lo habíamos ya pasado. Defiende el castillo de Lincoln hasta que llegue William Marshall. No, este no. Se parece a otra misión que ya habíamos hecho. Pero... cabrón, estamos rodeados. Tenemos aquí este cacho. Y todo lo demás son enemigos. Son rojos, son enemigos. Ala. Se va a poner difícil. Saludos a Vane. Hola Vane, hola. O no. Se va a poner difícil esto. A ver, dejen poner acá la transmisión de Twitch. Déjenme ver los comentarios de Twitch también. Bienvenidos amigos al laboratorio de Químico Gamer. Estoy nervioso. A ver, vamos a ver ustedes. Oh no, rápido. Rápido. Construyan un centro urbano. Chingue, ¿no puedo hacer centro urbano? ¿No podemos hacer centro urbano? Cabrón, entonces ¿cómo me voy a defender? Cabrón. Cabrón. El castillo. Vamos a hacer unos arqueros. Vamos a hacer arqueros en lo que descubro que hace. Y acá, a ver, ustedes métanse. Y aquí voy a construir unos hombres de armas. En lo que descubro qué hacer, porque... cabrón, está raro esto. ¿Por qué no puedo construir un centro urbano? Sin centro urbano no puedo construir un molino. Y sin molino y sin centro urbano, no puedo... Está padre como esta torre, ¿ya vieron? Está padre esta torre, lanza de fuego, mira. Es el desagüe del baño, ¿no? Hola, saludos a Doom, te lo explica. Hola, explícame. No sé qué explicas, pero explícame, Doom te lo explica. Muchas gracias por los corazones, bienvenidos al laboratorio de Químico Gamer. Gracias a Doom te lo explica por los corazoncitos. Explícame qué tengo que hacer porque ando bien ahorita. Ando medio perdido, ¿o no? No.
retiración, amigos, hagan la retiración. Ustedes súbanse acá. Ustedes hagan la retiración. A su Mauser. Tengo que sobrevivir 2 minutos. 2 minutos tengo que sobrevivir. Ya le moví aquí el espejito. No, a ver. Ustedes, señores de armas. Ok. Ajá, los arqueros los subí acá a la muralla. ¿Se alcanzan a ver? A ver, dejen. ¿Por qué no ven? Ahí. Igual si quieren verlo pantalla completa en HD, pásense a Twitch. En Twitch estoy transmitiendo así en HD la pantalla completita. No sé, aquí no se ve tanto. Dice, jaja, ¿qué juego es ese, bro? Es Age of Empires para computadora. Jugando en computadora. Güey. Creo que tenía algunos días que no jugaba. No medio manco el día de hoy. Establecer cámara. A ver, ustedes. Tenemos que sobrevivir otro minuto. Ok. A ver, tú súbete, tú otro arquero, súbete también. Lo importante es subir a los arqueros, los subimos acá a la muralla. A ver si ahí se ve mejor. Ok. Lo importante es que estos arqueros los tenemos arriba de la muralla, entonces desde la muralla no los pueden atacar. Y aquí lanzan sus flechitas. Tienes que sobrevivir otros 16 segundos. Sí, podemos. A ver, venga, corran acá. Sobrevivimos. Por fin llegó el caballero Guillermo el Mariscal con sus fuerzas. Aunque quedaba una dura batalla, ahora había esperanza para las fuerzas realistas. Para poder liberar la ciudad que circundaba el castillo, Guillermo el Mariscal ordenó a los hombres del rey que destruyeran los edificios militares en manos rebeldes. Destruye los edificios rebeldes. Ok. Las fuerzas de Guillermo el Mariscal fueron bienvenidas en Stowe. Leal al rey. Genial. Ahora sí ya puedo hacer. Aquí tengo un molino y puedo hacer más granjitas. Aquí debo de tener un centro urbano. Ok, el centro urbano vamos a crear aldeanos. Okay, y estos pongan para acá. William Marshall. Seguir creando arqueros. Necesito más comida. ¿O no? ¡Oh! Me tiraron una de las torrecitas. ¡Ah! La torrecita se cayó. ¿O no? Vamos a poner otra torrecita que me la tiraron. Perros desgraciados. Vamos a poner 2 torres. Aquí estaban estos aldeanos. Vamos a ponernos a construir granjitas. Vamos acá a construir unas granjitas. Necesitamos comidita.
necesitamos comidita. A ver, uno de estos caballitos. Vamos a mandarlo a explorar a ver qué hay acá en esas tierras de por acá. ¿Me están atacando otra vez? ¡Hola! Espérense, perros. A ver, estos aldeanos construyan otra torre. No, torre. No hay piedra. Ok, no hay piedra. Entonces, ¿dónde hay piedra, amigos? Aquí oro. Tenemos que buscar piedra para poder seguir construyendo la muralla. Construir torres. Hola. Gracias a Doom te lo explica. ¿Qué explicas, Doom? Explícame. ¡Oh no! Esos pinches morados. ¡Hala! Tengo que enfrentarme a los rojos y a los morados y a todos los malditos colores que hay. No puede ser. Bueno, por lo pronto ustedes van a hacer unas granjitas. ¿O no? Otra vez. Llaman esos aldeanos a componer esa torre. Les explico videos por si no entienden. Qué genial, me voy a pasar por tu canal al ratito para ver qué explicas. Suena interesante. Al rato me paso por tu cuenta. El Doom te lo explica. Estos hagan unos arietes. Ustedes, señores, hagan unos arietes aquí también. Necesito más madera. Ustedes acá vengan a talar madera. O no. Uf. O no. Me están atacando demasiado. Los odio. Oh por Dios, dejen de atacarme, estúpidos. Y pues a veces subo videos de videojuegos. Cool. Me caíste bien, te voy a seguir. Y ahorita me paso a ver tus videos. A ver, vamos a guardar porque si no luego hago tonterías. A ver. Ustedes aquí también vayan a ir talando. Tala que tala. Hagan la talación. Oh. Vamos a ir a destruir sus edificios militares. Y vamos a ver un caballo, ven para acá. Tengo que encontrar piedra, necesito piedra. Gracias por los likes. Saludos a Rosy Pantojao. Hola, Rosy. Oh no. Otra vez.
desarrollan otro asedio. Y los de la madera, apúrense. Se pueden apurar, gracias. El castillo tenía que hacer frente a un nuevo ataque de los aliados de los rebeldes franceses. ¡Oh, no! Hay morados y rojos. ¿O no? El asedio francés. Tendrían que destruir los fuertes enemigos en las afueras de Lincoln. Oh, también tengo que destruir los fuertes. Espérense. No manches, déjenme respirar ni me dejan respirar, maldita sea. Aguanten las carnes. Apúrense a construir ese. Vamos a ir a destruir esta parte de acá. Pero necesitamos... un establo. También necesitamos un establo. ¿O no? ¿Dónde está el otro? Vamos a guardar y vamos a ir a tratar de atacar porque hay muchos malos. Hola, hola. Sí, quiero sobreescribir la partida. Vamos a atacar esos edificios militares. Acá, corran. Ok. Acá el centro urbano, ataquen el centro urbano.
las fortificaciones rebeldes, con lo que menguaron las fuerzas enemigas. Muy bien, muy bien. Ataquen acá, eso. Vamos a atacar esa torre. Acá róbense el oro, róbate. A ver tú, señor, róbate el oro. Oh no. Ataquen todo, arrasen con todo. Ataquen, perros, saludos a Jack Quinn. Hola Jack Quinn, bienvenido. Estamos jugando Age of Empires 4 para PC. Es un juego de estrategia. Porque nosotros somos el pueblo de Inglaterra y estamos contra los franceses. Y el juego se trata, tenemos que seguir construyendo edificaciones como centros urbanos, establos, cuarteles, monasterios, granjitas. Tenemos aldeanos que los ponemos a cultivar. Acá tenemos más. Vamos a seguir atacando. Acá hay otros edificios. No, con esos caballitos sí les estoy dando su mouse a todos. El ejército del rey casi retomaba el control de la ciudad. Destruí todos los edificios militares. El ejército del rey destruyó el último de los edificios militares de los rebeldes, pero el asedio francés continuó. Guardando la partida. Hola. Dice, bro, ¿cuánto tienes en TikTok? Menos de un año. Abrí la cuenta hace como un año, pero apenas llevo como medio año como ya haciendo TikToks como ya seguido. Y ya más pro. Aunque sí, ¿quién nos está atacando? Espérense, escucho que alguien nos está atacando. ¿Quién nos está atacando? Espérense, perros. ¿Quién nos está atacando? Ah, corran a atacar a ese morado y ustedes acá. A ver si tú próbate este orito. Y vamos a seguir matando a los rojos. Vamos a tirar casitas rojas. A la fregada. Que no quede nada. Acá hay más casitas. Mátenlas todas las casitas. Que no quede absolutamente nada de esos rojitos. Y tú, acá vamos a seguir explorando. Necesito piedra. Necesito piedra. A ver si por acá encontramos piedra. No.
dice, oh, interesante. ¿Cuánto tiempo tienes en TikTok? ¿Dónde te lo explica? ¿Tienes mucho en TikTok? Vamos a regresar al ejército, al cuartel. Acá en el vamos a crear un explorador. 3 exploradores, porque el otro caballo va bien lento. Entonces ahí métanse. Traer los arqueros para acá. Arqueros, súbanse, arqueros. Hola. Hola, los morados se van a poner intensos. Caballos que ataquen esa torrecita. Oh no. Bueno, intenso esto. Necesitamos construir un mercado. Necesito un mercado. A ver, tú. No, mercado. A su mercado. Ahí, hazlo, corre. A ver, todos ustedes hagan un mercado. Necesitamos piedra. Voy a comprar piedra para hacer más torres. Más torres de estas para proteger la muralla. Ya más de un año, pero tenía otra cuenta que era de cuando esto era Musical.ly, pero la perdí. Órale, eres de los pioneros. Eres de los fundadores de TikTok. Yo no tenía cuenta cuando fue Musical.ly. Yo apenas tengo poquito. A ver, ustedes súbanse. No necesito. Ay, güey. A ver, a componer. Y ahorita vamos a. ¿Estos qué son? ¿Arqueros? No, los arqueros bájense. No, más bien los espadachines bájense y los arqueros súbanse. Ya construyeron el mercadito. Gracias. Vayan a hacer oro. Aquí voy a comprar piedra. Ustedes dos, necesito que hagan acá un centro urbano. Acá hay un centro urbano, gracias. Y tú, hazme otra muralla y otra acá. Hazme muchas murallas, gracias. Necesito que me hagan 2 murallas. Acá van a hacer este.
mis exploradores. Hay un explorador para acá, otro explorador para acá, otro explorador para acá. Vamos a andar explorando. Aquí. Y los aldeanos que van a construir el centro urbano apenas ahí vienen. Gracias por todos los likes. Dom te lo explica. Eres el mejor, muchas gracias por todo el apoyo. Y ahora quién me está atacando. Por Dios. ¿O no? Ok, aquí hay un bosque y no podemos pasar. Esto es bueno, aquí puedo construir para que no pasen los enemigos. Eso es bueno, si hay un bosque que no se puede atravesar, eso es bueno. Por aquí significa que no me pueden atacar. Ok, sí, por aquí no pueden pasar. Esto es muy bueno. Aquí hay un bosque, es bueno. Aquí estamos rodeados de bosque, entonces este pedazo de aquí, todo este pedazo de aquí estamos a salvo porque no hay manera de que me vengan a atacar. A ver ahora. Ustedes vengan a quitar esta torre de acá. Muy bien, aquí este es otro bosquecito arriba. Estoy viendo a ver qué más tenemos. Oh, tenemos un río. Ajá, vamos a tirar esta torre morada y aquí hay oro. Encontramos oro. Vine buscando piedra y encontré oro. Ok, acá hay otro de oro. Vamos a ir a atacar estos. Oh no. Tenemos que construir rápido aquí. Más arqueros. Ala. Hombres de armas. Caballitos. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Somos los más pros. Sobrevivimos. Uf. Hola Cheldor, hola Químico, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú cómo te va en este día sábado? ¿Tienes tarea? Hoy no tienes tarita.
ustedes. ¿Dónde sabe el oro? Por acá arriba. Más bien no, que me vayan a que componer esto. Corran. Ustedes, señores de oro. Ok. Aquí es bosque. Vamos a seguir explorando. Dice que le dijera que yo lo... ¿Qué? Pero ya acabé la tarea. ¿Qué crees que pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Pues por fin que le importo a la que me gusta. Me dijo su prima que yo le mande a decir con ella que dijera que yo la quería más que a nada en el mundo y que es la persona a la que amo. ¿Ya se te va a hacer con la crush? ¡Qué emoción! Me da mucha emoción que... Ojalá si tengas una oportunidad con la crush. ¿Es con la crush o con la prima? La prima. También va a ser, venía buscando oro y vine buscando piedra y encontré oro. Ok, entonces aquí es otro. Muy bien, acá es otro bosque. Encontré una reliquia. A ver, ustedes vayan aquí a picar oro. Uno, quiero que me construya un monasterio. Aquí vamos a poner un monasterio. Quiero un monje. Porque aquí encontré una reliquia. Esta reliquia la puede agarrar el monje. Y el monje la puede llevar a la iglesia. Y cada vez que por cada reliquia que tenga en la iglesia me dan dinerito. ¿O no? No, regresen. Nos van a matar, regresen. A ver, ahora sí, a ver otra vez, segundo intento. ¿Esa es piedra? A ver, el señor que me fue a hacer el monasterio. ¡Oh, no! Bueno. ¿Por qué? Bueno, bye. Hola. Y si luego me dijo que... ¿Siguen por acá en TikTok? Dígame si se cortó la transmisión o me siguen viendo.
cuéntenme, díganme, por favor, si sigue la transmisión o se cayó en TikTok. Según yo debe de seguir, pero cuéntenme, díganme. Ahorita leo los comentarios, pero primero necesito que me digan si... Ah, cabrón. Dice... A ver, Shelter, ¿andas por acá? ¿Me escuchas? Dime si se sigue viendo, se trabó. ¿Me escuchan y me ven o ya valió? Ah, espérense, entonces ¿qué va a hacer? El aldeano, a ver, construye acá una mina. Campamento minero. Creo que esa de acá es piedra. Ay, güey, se me perdió. Según yo, esa de acá es piedra. Ojalá que sí sea piedra. Ya me acabé el oro de acá. Y aquí del monasterio quiero un monje loco. Oh, mira, aquí hay un río. Aquí todavía hay los rojitos. Entonces vamos a ir a matar a estos rojitos. Hay mucho oro en este mapa. Mucho oro. A ver. Regresan acá. Esta sí es piedra. Vamos a picar piedra. Habían todos a picar piedra. ¿A dónde están yendo esos mensos? Por aquí yo vi que se fueron unos aldeanos rojos. ¿Por qué fueron para allá? Es buena. Si aquí nos divide el río, eso es bueno. ¿O no? Acá el... ¿Sí sigue la transmisión o ya se... Sí te escucho y sí se ve? Sigue la transmisión, se cayó un rato. Entonces ahora sí te puedo leer. Sí, pero también tiene que saber que el play es primero. Los videojuegos siempre son lo primero, Chudor. Y pues como vive lejos y su prima ve... Como su prima va, le mandé a decir con ella.
¿Sabes qué significa waifu? Sí, la waifu suculenta. El miércoles le dije al profe mío, me dijo que es el método para desestresarse. Y yo le dije, los videojuegos, y me dijo, no, eso no deja algún deporte. Y yo, bueno, FIFA. Ese profe no le sabe. Ese profe no le sabe. Funen al profe. Así de, profe, ¿y usted qué hace para desestresarse? ¿Tomar cerveza, señor? Eso no es saludable tampoco. Luego me dijo un deporte real y que se juega aquí mismo. Y yo, ok, yo le dije, ninguno, todos me estresan. No, man. Saluda. Lo reté a un PvP en Free y Fortnite y no quiso. Tu profe no le sabe. Esos profes no son chafas, ¿no? Esos profes que quieren ayudar a los jóvenes, pero no le saben a lo de los jóvenes. Pues no manches, ¿cómo, profe? ¿Cómo quiere ayudar si no le sabe? O no, acá están los morados. Uy. Moraos. No, pues tú, regresen. Ya picaron toda la piedra. No, váyanse con el oro. No quiero oro ni quiero plata. Centro urbano, vamos a subir de Palacio de Berkshire. Funciona como una torre con todas sus habilidades, tecnología y bonificaciones. El Palacio de Berkshire tiene 50% más de alcance para el ataque y cuenta con el doble de aspilleras. Y el Palacio de Windward produce el ejército de Windward desde el punto de referencia. El ejército incluye uno de cada uno de los hombres de armas. No, vamos a hacer una torre. Ustedes tres hagan ahí la torre. Ustedes saquen oro. Señor monje. Allí ve acá la reliquia. Más oro. Vamos a atacar aquí. Destruir fuerte del sur y del oeste. Bien, oye, ¿qué pasó, Kaku? Saludos. ¿Cuál es ese juego? Se llama Age of Empires, está para computadora. Dice que vivía en los videojuegos. No quiso. Deja tú, con el dinero con el que me compré The Last of Us 2, me lo iba a gastar para comprarte unos chocolates a la que me gusta y pues me compré el juego. Nah, vale.
Vale más la pena jugar The Last of Us 2 que comprarle chocolates a la waifu que ni siquiera sabes si te va a hacer caso. No, estuvo bien. Estuvo bien que te diste ese gustito del The Last of Us 2, es muy bueno. Si vino su prima a mi casa a buscar a mi hermano y me dijo, ¿ya compraste los chocolates para mi prima? Y le dije, me compré un juego. Y me dijo, Alberto, ¿por qué? Creo que estoy solo. ¿Hay alguien más en el directo? Creo que estamos solitos. Ese también. Hola. Comienza una nueva era. Oh, me genera... No mames, esta habilidad está increíble. Cada sección de granja trabajada por un aldeano genera 1 de oro cada 8 segundos. No mames, está genial. Vamos a mejorar los caballitos. Steering Suez. An event left the past of direfully. Your will is me deed. Attendant to Estes. Me working numbers. Get me wet. Muy bien, a ver, esto lo vamos a regresar acá. Y vamos a seguir construyendo más caballitos, más espadachines. Oh no, yo no tengo oro. Tengo muchísima comida. Vamos a vender comida. Vamos al mercado. Vamos a vender comida. ¿Te quieres vender? Sí, vender. This is he built it, and he built it well. Happy birthday to you. Come on, Mac. You'll love the air many back. Brothers, then you ready? Yeah, you ready for this? We come at the command. Certainly doesn't get it. Yes, sir. A ver, ustedes quiero que me hagan un arsenal. A ver, acá. A ver, acá afuera, a ver qué pasa. Acá ya no han entrado por este lado. Muy bien, muy bien. Dice... Fíjense que me fueron los comentarios. Dice, él juega bien, gracias Kaku, ver tus directos. El día que no me meta a un directo tuyo estaré jugando ocupado, pero nunca será porque no quiera. Gracias Sheldor, yo sé que siempre apoyas, eres el mejor. Da muy chido. Gracias Kaku, amigo. ¿Qué pasó, Kaku? Porque siempre me siento solo viendo el directo de otras personas que nomás me ignoran. No te ignoro, Sheldor, solo que
Acá me ando concentrado en el jueguito. Sí, eso sí, Kaku, me entretiene mucho. ¡Yay! Gracias, Kaku, por darle follow. Muchas gracias, eres el mejor. Oye, ¿él nos ignora o solo no ve los comentarios? Dice, no ve los comentarios, está concentrado en el juego. Exactamente, no es que nos ignore. Sí, no los ignoro, solo pues sigue, como dice Sheldor, ando concentrado en el juego. Por eso a veces me tarda un poquito en leerlos, pero sí los leo. 200. Dice, ya sé que tú no me ignoras, pero otras personas sí. No, yo nunca los ignoraría. No los ignoro, como dice Sheldor, pues ando concentrado. Y es eso, pero no los ignoro. Nunca los ignoraría, amigos. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Espingandria. Where should he dress an hour? Who's thou habest me wonder? Avida godes on affandore. Ya vamos a ir a atacar. Vamos a ir a atacar a los morados de acá. De hecho voy a guardar. No vaya a pasar algo. Y se me pierde mi partida. Thank you, dice Sheldor. Dice, ahora tienes 54. Gracias, Kaku. Gracias, Sheldor. Son los mejores. Gracias por compartir, amigos. La verdad es que ya sé que no hay muchos viewers en la transmisión. Pero los pocos que hay me caen súper bien. Ustedes dos, Sheldor y Kakuta, me cayeron súper bien. Bueno, Sheldor ya tiene varios... Ya tiene tiempo que juega, entonces... La verdad es que me cae muy bien Sheldor, pero como se ando medio concentrado. Pero sí, me gusta mucho compartir estos jueguitos con ustedes. La verdad es que están bien... Están divertidos, ¿no? Están interesantes. Y... pues es padre jugar otros juegos que no juegan otros streamers, ¿no? Porque todos pues transmiten puro Warzone, puro Free Fire, Fortnite. Yo también juego Fortnite, también transmito Fortnite. Pero pues es divertido de vez en cuando pues darle a otros juegos. Es muy padre. Vamos a dejar aquí construyéndose en lo que nos vamos a ir a atacar. Nos vamos a ir a atacar, amigos. Nos vamos a ir a la fregada. Ok, vámonos a atacar. Todos amontonados, ni caben. Vamos a guardar. Antes de irnos a atacar, vamos a guardar. Sí, queremos guardar. Y si yo te conozco desde hoy y ya me cae súper bien. Yo también te conozco desde hoy, Kaku, y ya me cae súper bien. Me pasó lo mismo que a ti, Kaku. Genial. Son muy buena onda, amigos. Pues la verdad es que prefiero tener 2 viewers
muy buenos amigos que tener 100 haters. Entonces, la verdad, no me desanimo ni nada. Me gusta tenerlos aquí. Y dije, prefiero 2 buenos amigos que 1000 haters feos, ¿no? Edificio defensivo. ¿No es un castillo? Se llama edificio defensivo. Yo lo llamo ya castillo. Y este que es palacio. Ahora sí, amigos, vean todo este ejército. Son 134 menes. Vamos a atacar acá. Nah, tiene su muro de palitos. No manchen, también los voy a echar. Me los encontré en el camino. Esto no estaba planeado. ¡Hola! Me los encontré en el camino. Nah, pero se la van a pellizcar. Chéquense. También, amigos, les recuerdo que si quieren ver este mismo juego, lo estoy transmitiendo en Twitch. En Twitch lo pueden ver así en Super HD y... Los hombres del rey descubrieron uno de los campos de acero. ¡Hala! En Twitch lo pueden ver en HD, amigos. Entonces, si quieren pasar a Twitch, son bienvenidos. Hola. Muy bien. Perfecto, a ver qué dice. ¿Vives en la Ciudad de México, verdad? Sí, estoy de la Ciudad de México. ¿Y ustedes? Yo cuando grabo live nomás se mete mi primo. Ah, mándame tu... ¿En dónde transmites? ¿En TikTok también? ¿O en Twitch? ¿O en dónde? Si transmiten también, compartan sus cuentas para seguirlos. ¿Dónde transmites, Sheldor? Cuéntame y también te sigo. El ejército del rey acabó con un fuerte francés y debilitó el asedio enemigo. ¿Ya no hay caballitos? ¿Y mis caballitos se murieron? Todos mis caballitos se murieron. Campamento minero. We shall do any well. Ready or fail, my friend? We are moving. Attendant to Estes. Build would do that. Obeying a complete. Aquí quédense, perros. Our Raven, yet that an egg will not but be behest. Good. We have you, Estes. Follow the artillery. Ok.
Dice aquí si llega a visitarme, avisas, tienes tu casa, aunque sea de mis padres, ya entenderás tú. Gracias, Cholo, eres el mejor. Me llamo igual que aquí en Twitch, pero no he grabado últimamente, no sé qué grabar. Pues graba lo que a ti te guste. Yo lo que he aprendido es que pues yo no voy a transmitir lo que le gusta a los demás, sino que yo voy a transmitir real lo que a mí me llame la atención y lo que yo quiera. Entonces lo que te recomiendo, tú transmite lo que te gusta a ti. No importa que a los demás no les guste o que los demás te critiquen. Tú transmites, si te gusta The Last of Us, tú transmites The Last of Us. Vamos a explorar, vamos a ir a la última. Me falta el fuerte del este. Entonces solamente creo que nos separa ese río. Ok, aquí tengo todo el... Los bugueados. Dice... Es que acá en Monterrey hace mucho calor. Si allá en el norte del país hace mucho calor, aquí en la Ciudad de México ya hace mucho frío, tengo los pies congelados. Si te transmito The Last of Us 2, se me calienta el play rápido como en 50 minutos. Oye, Kimi, tengo que jugar un torneo interino en mi clan. Me voy por un rato, ahorita regreso. Sale. Gracias a Sheldon por andar por acá. Dice, no, mi amigo. Sí, Sheldon es de Monterrey y allá dice que hace mucho calor. No, aquí en la Ciudad de México ahorita hace mucho frío. Tengo los pies bien congelados y eso que tengo doble calcetín. Saludos amigos del Twitch. También si quieren comentar algo, si me quieren dar consejos de cómo jugar Age of Empires, sus consejos son más que bienvenidos. Yo sé que si ustedes son muy pros en Age of Empires, me están viendo que estoy re manco. Una disculpita, pero yo jugaba Age of Empires 2 en los 2000 cuando yo iba como en la secundaria. Pero como era la época donde pues no existía el internet, no había Twitch, no había como mucho, o sea, no había donde ver a otros jugadores. La verdad es que no aprendí como técnicas muy pros de Age of Empires, entonces solamente pues aprendí a jugar así como pude, bien noob. Y pues como están viendo ahorita, no estoy haciendo jugadas como bien muy padres o voy medio lento, pero voy lento pero me divierto bastante. Entonces lo que estoy haciendo es explorando a ver qué me encuentro por acá antes de ir a la última batalla que tengo del lado del lado derecho. Antes de ir para allá estoy explorando el mapita a ver si nos encontramos algún secreto, alguna otra reliquia o no sé, a ver, algunos otros enemigos o unos aliados. A ver qué nos encontramos. Al parecer no hay nada. Árboles y árboles y más árboles. ¿A ustedes les gusta el bosque? ¿Les gusta ir a acampar y así? Cuéntenme si les gusta ir a acampar. A mí no me gusta ir a acampar, no me gustan los insectos. Y si voy un rato te regreso. Sale Sheldon, me tengo que ir a dormir, te quiero. Chao, saludos a Kaku. Gracias Kaku por el like. Claro que sí. Descansa, muchas gracias por venir acá un ratillo a acompañarme en esta partida de Age of Empires.
parecer no hay nada, entonces pues ya vamos a ir a atacar. Aquí hay un caminito, vamos a ver el caminito donde nos lleva. Ay, hay que encontrar un caminito, vamos a ver dónde nos lleva este caminito. Este caminito de la escuela. Caminito. Se voy a dormir cuando leas mis últimos 2 comentarios. Antes te doy 600 likes. Ah, no manches, un montón. Muchas gracias por los likes. Eres el mejor, Kaku. Este camino no lleva a ningún lado. Gracias. Gracias por nada, caminito. Ok, vamos por el último caminito. A ver si nos encontramos algo. Y nos llevamos a ir a atacar. Muchas gracias, amigos. También acá, amigos de Twitch, les mando un saludo, amigos de Twitch. Miren, encontré aquí una, es lo que estaba buscando, una reliquia. Vamos a mandar al monje. ¿Dónde está mi monje? A ver, señor monje, vaya por la reliquia. Gracias. Albañilería aplicada. Está bien padre, amigos, que me dan cada 8 segundos, me dan un orito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Me dan 20 de oro cada 8 segundos. Es poquito, es trabajo duro, pero honesto. Bueno, me voy a dormir cuando leas, te leí. Gracias, Kaku. Tengas dulces sueños, nos vemos. Estamos listos, vámonos, vámonos. Obedience. Ya, llévala. Llévala. ¿Hace cuánto salió Age of Empires 2? ¿Hace 20 años? ¿Como en el 2000? No se pasen ya. Toda una vida, amigos. O sea, muchos de ustedes todavía no habían nacido cuando se estrenó Age of Empires 2. Vénganse, papus. Ahora vamos a guardar antes de irnos para allá. Guardar juego, sí. Vamos a marchar. Ahí va el monje todo lento. No manchen, ese monje es el más lento del mundo. No manchen. Como es monje, va hincado. Qué fregados, ¿por qué va tan lento? Va hincado el pinche monje loco.
Tengo un ejército de 116. No van a saber ni qué les pegó a estos menes. Destruimos 2 torres y un pequeño puesto minero. Dice, y un poco más de likes, así me voy contento. Chao, te quiero, y también te quiero. Gracias a Kaku. No me voy hasta que leas mi último comentario. Muchas gracias, te mando un gran saludo, te mando un corazoncito. Gracias por los corazoncitos, eres el mejor. Nos vemos. Vamos a seguir acá jugando. ¡Hola! No van a saber ni qué les pasó. ¿O no? Sí puedo. ¡Oh no! ¡Oh no! Ahí vamos. Con estas pocas unidades voy a ganar. Hola. No manches, de mi ejército de más de 100 ya nomás tengo. O no voy a perder. Ah, su Mauser. Oh. We are awaiting for the
1000 de piedra. Y vamos a comprar piedra. Friends, we will have Estes on our bridge. Your company will be welcome, friends. We have not the command of you. Leave it well. Ok. Vamos a reunir al ejército ahí. Está potente esto. Gracias, Lian. Solo quiero decir un último adiós. Adiós, Kaku. New young men, attention. We are back. Bring them home. We have an Estes coming on. No, regresa. Aquí vamos a juntar otro pequeño ejército. Y con ese último ejército ya ganamos. Contender. Estes are gone. En esta partida utilizamos demasiado oro. No vais para allá, regresa. ¿De qué se trata? Dice Lian. Es Age of Empires 4. Nosotros somos el pueblo de Inglaterra y se trata que nosotros tenemos una civilización. Somos los ingleses. Aquí tengo mi centro urbano. Aquí en el centro urbano creo aldeanos. Los aldeanos los mando aquí a hacer granjitas donde recolectan comidita. A otros los mandé, como esos de acá, miren, los mandé a talar árboles para tener madera. Y hay otros por acá que los mandé a sacar oro. Con esos recursos puedo construir unidades de ejército. Con la piedra puedo construir todos los edificios. Y por ejemplo construí aquí una galería de tiro con arco donde puedo crear arqueros. En el establo puedo crear caballero de élite y jinetes, o sea, unidades en caballo. Y también creé este edificio de acá que se llama cuartel. Aquí puedo crear hombres de armas de élite y lanceros. Y otros edificios como los castillos que también, además de construir unidades, también pueden defender de los enemigos. Y aquí voy a construir otro castillo, aquí 2 castillitos. ¿Por qué? Pues porque yo lo... Con este pequeño ejército vamos a ir a atacar el último fuerte que estaba de este lado. Ya ahorita el ejército morado ya estaba bien debilitado. El ejército morado tenía como 3 fortificaciones fuertes y ya había atacado la mayoría. Entonces vamos a tirar su establo para que ya no puedan crear más caballitos. Vamos aquí a tirar también su cuartel para que ya no puedan tirar nada. Y por último, esto que es un taller de máquinas de asedio. Me falta tirar esta casita y ya valieron barriga. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Guillermo el Mariscal y Nicola de la Haye habían salvado la ciudad y con ella el reino.
Perfecto, ganamos la partida. Continuar. Vamos a continuar con la historia. El triunfo de Guillermo el Mariscal. Dice, se escucha al chido. Sí, está muy fue una pro. victoria abrumadora para los realistas. Los varones rebeldes fueron derrotados y sus aliados franceses fueron expulsados de Inglaterra por completo. Completé la campaña de los normandos. Guillermo el Mariscal ahora se enfocó en crear un reino estable para el joven rey Enrique III. Para mantener el apoyo de los rebeldes, en 1217 se otorgó un sello de aprobación real a una nueva Carta Magna, que limitaba el poder de la monarquía. Muchos varones tenían tierras en Inglaterra y Normandía, pero ahora tenían que elegir en qué lado del canal establecerían su hogar. O sea, Normandía era parte de Inglaterra. Era el fin del reino en ambos lados del canal, lo que reforzaba la identidad inglesa. Pero el impacto de los normandos en la evolución de Inglaterra hasta hoy está presente. Casi 1000 años después, los castillos y catedrales normandos sobrevivientes aún dominan el paisaje. Wow, está increíble el castillo. En medio de la ciudad moderna, la fortaleza de Guillermo el Conquistador, la Torre de Londres, sigue siendo un poderoso recuerdo de su legado. No man, qué bonito. También las cinemáticas están en 4K. Pero es más Se ven bien increíbles. la influencia invisible de los normandos lo que perdura. La invasión normanda cambió el idioma inglés y estableció las bases del parlamento y el gobierno modernos. Y todo se debe a que un hombre, Guillermo el Conquistador, reclamó la corona inglesa que creía que era suya por derecho. Los normandos conquistaron un país y cambiaron el curso de Inglaterra para siempre. Ya acabamos la campaña de los normandos, entonces. Conquista normanda. Entonces, ese es el capítulo de hoy, el capítulo 5. Completamos la campaña normanda. ¿O no? ¿Me falta otro? Guillermo de Normandía. ¿Te va a continuar? Los normandos. La guerra de los 100 años, el imperio mongol, el ascenso de Moscú. Ok amigos, entonces por aquí lo vamos a dejar. La próxima continuamos con la campaña. Adiós. Adiós en TikTok y adiós Twitch. Gracias amigos de Twitch. Les mando un corazonzote amigos de Twitch, son los mejores. Gracias. Nos vemos. Si son nuevos, píquenle en seguir. Todas las plataformas, TikTok, YouTube, Twitch.